Me llamo Daniel, y todo no empezó con sospechas. Empezó con un momento que ya parecía una traición. No hubo un deterioro lento al principio. No hubo dudas silenciosas acumulándose con el tiempo. No hubo esa intuición que no puedes explicar. Solo una imagen clara y directa que no encajaba con la vida que creía estar viviendo. Y una vez que la vi, no pude dejar de verla. La fiesta en sí no tenía nada especial. De esas reuniones en casas llenas de gente donde todos están demasiado cerca, la música vibra en las paredes y las conversaciones se mezclan hasta convertirse en ruido. Nos habían invitado unos conocidos, personas que ves lo suficiente como para que todo sea familiar, pero no lo bastante como para llamar a las 2 de la madrugada. Lucía había sido quien insistió en ir. Vamos, Daniel, ya no salimos nunca, me había dicho mientras se arreglaba. Nos va a venir bien. Esa frase se me quedó grabada. Nos va a venir bien. En ese momento no lo cuestioné. Si acaso, lo tomé como una señal de que lo estaba intentando. Los últimos meses habían sido extraños. No lo bastante malos como para señalar algo concreto, pero sí lo bastante diferentes como para notarlo. Aún así, pensé que era su manera de reconectar. Así que fui. Y durante los primeros minutos, todo parecía normal. Tomé una bebida, saludé a algunas caras conocidas, hice un poco de conversación. Incluso recuerdo haber pensado que quizá estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Que tal vez esa distancia que sentía no era real. Que simplemente estábamos pasando por una mala racha, como cualquier pareja. Entonces la vi. Estaba cerca de la isla de la cocina, ligeramente de espaldas, con el cabello cayéndole sobre un hombro. Llevaba un vestido que no había visto antes, nada demasiado llamativo, pero diferente. Nuevo. Ese tipo de detalle que notas sin saber por qué. Y no estaba sola. Adrián estaba frente a ella, lo bastante cerca como para que apenas hubiera espacio entre ellos. No esa cercanía accidental de una fiesta llena de gente, sino la que eliges. Al principio me dije que lo estaba interpretando mal. Quizá no podían oírse bien por la música. Quizá se habían acercado sin darse cuenta. Pero entonces ella se rió. Y no fue solo la risa, fue todo lo que la rodeaba. La forma en que inclinó ligeramente la cabeza hacia él. La forma en que su mano se apoyó en su brazo como si perteneciera ahí. La forma en que él se inclinó un poco más, como si compartieran algo privado en medio de una habitación llena de gente. Eso no era casual. Eso no era nada. Eso era familiaridad. De la que no aparece de la noche a la mañana. Me detuve sin darme cuenta. Me quedé ahí, observando, intentando entender lo que estaba viendo. Porque hay algo importante, si hubiera sido un desconocido, habría sido más fácil. Si hubiera sido cualquier tipo al azar en una fiesta, podría haberlo ignorado. Decirme que no significaba nada. Pero no lo era. Era Adrián. El mismo Adrián que ella había mencionado meses atrás de pasada. Solo alguien del trabajo. No es mi tipo. Apenas hablamos. Recordaba esas palabras exactas porque yo había preguntado. No por celos, solo curiosidad. Su nombre había salido más de una vez, y algo en eso se me quedó grabado. Pero cada vez ella lo minimizaba con tanta facilidad que me hacía sentir ridículo por siquiera notarlo. Ahora, mirándolos, todas esas conversaciones volvieron a mi cabeza. Y ninguna encajaba con lo que tenía delante. Y entonces empeoró. La mano de él se movió, lenta, casual, rozando ligeramente su costado mientras se acercaba más. No era un toque evidente. Nada que pudiera señalar sin parecer paranoico. Pero era intencional. Y ella no se apartó. Si acaso, se inclinó un poco más hacia él. Ahí fue cuando algo en mi pecho se tensó. No era rabia, todavía no. Era algo más silencioso. Más pesado.
La sensación de que aquello no era un momento aislado. Era un patrón en el que acababa de entrar sin saberlo. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Pudo haber sido segundos, pero se sintieron como minutos. El tiempo suficiente para que cada detalle se hundiera más de lo que quería. Entonces sus ojos se cruzaron con los míos. Y esa es la parte que no puedo olvidar. Porque siempre dicen que la culpa se nota de inmediato. Pero yo no vi culpa. Vi conciencia. Como si entendiera al instante exactamente lo que yo había visto y comenzara a ajustarse. Su mano cayó. Se separó, no de forma brusca ni exagerada, solo lo justo para crear una distancia que pudiera explicarse. Y luego sonrió. No a él. A mí. Y empezó a caminar hacia mí como si todo fuera completamente normal. Hola, dijo al llegar, con una voz ligera y controlada. ¿Has venido? Como si fuera una noche cualquiera. Como si no la hubiera visto a centímetros de otro hombre, como si yo no existiera. La miré durante un segundo, intentando entender si de verdad creía que no lo había visto. Sí, respondí despacio. He venido. Hubo una pausa. Lo bastante larga como para sentirse. Miré por encima de su hombro, directamente hacia donde estaba Adrián. De repente parecía muy interesado en lo que tenía en su vaso, evitando cualquier contacto visual. Eso me dijo más que cualquier otra cosa. ¿Quién es ese?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella siguió mi mirada y luego volvió a mirarme, con la expresión casi sin cambiar. Ah, Adrián, dijo con naturalidad. Te hablé de él. Del trabajo, ¿recuerdas? Que me había hablado de él. Claro. Dejé que ese detalle se asentara un segundo. Tan cerca, dije. Y en ese instante, toda la energía cambió. No por mí. Por ella. Su expresión se tensó, apenas perceptible, pero su tono cambió al instante. Daniel, en serio, dijo, con un filo silencioso en la voz. No empieces. Parpadeé. ¿Empezar qué? Esto, dijo, señalando vagamente entre nosotros. Los celos. Es agotador. Celos. Esa palabra cayó con fuerza. Porque yo no la había acusado de nada. No había alzado la voz. Solo había observado. Y de alguna forma, eso me convertía en el problema. No estoy, empecé. Entraste y asumiste algo de inmediato, me interrumpió, con una calma firme que se hacía notar. Estábamos hablando. Nada más. Un par de personas cerca voltearon a mirar. No de forma evidente, pero suficiente. Suficiente para que entendiera cómo se veía desde fuera. Ahora no era un hombre haciendo una pregunta razonable. Era un hombre creando incomodidad. No asumí, dije en voz baja. Lo vi. Ella soltó una pequeña exhalación, casi divertida. Estás cansado, Daniel. Has estado estresado toda la semana. Estás viendo cosas que no existen. Ahí estaba otra vez. No negación. No explicación. Solo, invalidación. Como si mi perspectiva no importara. Como si lo que vi no fuera real. Miré más allá de ella otra vez. Adrián seguía evitando mi mirada. Y en ese momento, algo se asentó más profundo dentro de mí. No completamente definido todavía, pero lo suficiente como para quedarse. Algo no estaba bien. Y lo peor. Al final de esa noche. Fui yo quien terminó pidiendo perdón. Por haberlo notado. Por haber preguntado. Por haberlo hecho incómodo. ¿Y ella? Volvió a sonreír, a reír, a moverse por la casa como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de ver la primera grieta en algo que yo creía sólido. Y de alguna forma, salí de esa fiesta sintiendo que el que había fallado era yo. Aunque en el fondo, sabía que no.
Lo complicado de momentos así es que no se van. No del todo. Puedes reírte en el momento. Puedes convencerte de que estás exagerando. Incluso puedes disculparte, como hice yo. Pero tu mente no lo olvida. Lo repite. Una y otra vez. Esa noche, cuando llegamos a casa, Lucía actuó como si nada hubiera pasado. Se quitó los zapatos, se recogió el cabello y empezó a hablar de la fiesta como si hubiera sido una noche completamente normal. La verdad, ni siquiera me cae bien la mitad de esa gente, dijo mientras abría el refrigerador. Siempre son las mismas conversaciones. Me quedé observándola unos segundos. Esperando. Esperando a que lo mencionara. No lo hizo. Ni a Adrián. Ni la conversación. Ni el momento en el que la vi. Nada. Parecías bastante involucrada, dije al final. Ella me miró por encima del hombro. ¿Qué se supone que significa eso? Dudé. Ese era el momento en el que podía insistir o dejarlo pasar. Y por alguna razón, lo dejé pasar. Nada, murmuré. Solo, parecía que te estabas divirtiendo. Se encogió de hombros, ya dándose la vuelta. Sí, bueno. Es una fiesta. De eso se trata. Y eso fue todo. Conversación terminada. Como si todo simplemente no hubiera existido. Eso debería haberme molestado más de lo que me molestó en ese momento. Pero creo que una parte de mí no quería convertirlo en algo más grande. No quería ser ese tipo, el marido paranoico, el que ve cosas en todo, el que ella acababa de pintar frente a los demás. Así que lo dejé. Al menos en voz alta. Pero por dentro. Ese momento no se fue a ningún lado. Simplemente, se quedó. Y en los días siguientes, empezó a conectarse con cosas a las que antes no había prestado atención. Detalles pequeños al principio. La forma en que empezó a dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa más a menudo. No siempre. Solo lo suficiente como para notarlo. Al principio me dije que no significaba nada. La gente hace eso. Es normal. Pero luego me di cuenta de algo. Ella antes no hacía eso. Su teléfono solía estar ahí, con la pantalla hacia arriba, las notificaciones llegando sin problema, sin pensar en ello. Ahora. Cada vez que llegaba un mensaje, lo miraba rápido, y volteaba el teléfono. Como un reflejo. Como un hábito. No dije nada. Solo lo observé. Luego estaba el baño. Ese detalle parecía aún más insignificante al principio, casi absurdo de notar. Pero cuando ves un patrón, ya no puedes dejar de verlo. Empezó a llevarse el teléfono con ella. Siempre. Incluso para duchas rápidas. Al principio me reí para mis adentros. ¿Qué? Espera una llamada urgente mientras se lava el pelo. Pero siguió pasando. Cada vez. Y no solo llevarlo, sino mantenerlo cerca. Recuerdo una mañana en concreto. Ella estaba en la ducha, y su teléfono vibró fuerte sobre el lavabo. Yo estaba en la habitación, lo bastante cerca como para oírlo. Normalmente, lo habría dejado. Esta vez. El agua se detuvo casi de inmediato. No del todo. Solo lo suficiente como para alcanzarlo. Ese momento se quedó conmigo más tiempo del que debería. Porque no se trataba del teléfono. Se trataba de la urgencia. De la prioridad. Lo que fuera que estaba en esa pantalla importaba más que terminar una ducha. Y eso no encajaba. Luego vino la contraseña. Eso ni siquiera lo noté de inmediato. Pasó de forma sutil. Una noche, tomé su teléfono, no para revisar nada, solo para apartarlo del sofá. La pantalla se encendió y, por costumbre, intenté desbloquearlo como siempre. Pero, no funcionó. Fruncí el ceño, lo intenté otra vez. Nada. En ese momento,
Lucía entró en la habitación. ¿Cambiaste la contraseña?, pregunté con naturalidad. Hubo una fracción de segundo, casi imperceptible, pero estuvo ahí. Sí, respondió rápido. Cosas del trabajo. Nos recomendaron actualizar la seguridad. Trabajo. Siempre una respuesta conveniente. ¿Desde cuándo se preocupan por tu teléfono personal?, pregunté. Se encogió de hombros. Es solo una precaución. Ya sabes cómo es. No lo sabía. Pero asentí igualmente. Porque otra vez, no quería ser ese tipo. El que cuestiona todo. El que busca problemas. Pero la verdad era que yo no los estaba buscando. Simplemente, aparecían. Y una vez empezaron, no se detuvieron. Su rutina cambió. No de forma drástica. Solo lo suficiente. Empezó a llegar más tarde de lo habitual. Al principio era el trabajo se alargó. Luego salimos a tomar algo después. Después se convirtió en te lo dije antes. Incluso cuando no lo había hecho. Recuerdo mirar la hora una noche, casi medianoche. Entró como si nada. Perdón, perdí la noción del tiempo, dijo dejando el bolso. Asentí, observándola. ¿Qué estabas haciendo? Cosas del trabajo, respondió rápido. Otra vez esa frase. Trabajo. Siempre trabajo. Pero los detalles nunca terminaban de cuadrar. Y luego estaba la forma en que empezó a tratarme. Eso quizá fue lo más extraño. Porque no era constante. Algunos días, estaba distante. Fría incluso. Respuestas cortas. Poco contacto visual. Como si su mente estuviera en otro sitio. Y otros días. Todo lo contrario. Demasiado atenta. Preguntando constantemente si estaba bien. Sentándose más cerca de lo habitual. Incluso iniciando conversaciones que normalmente no iniciaría. Al principio, se sentía bien. Como si las cosas se estuvieran equilibrando. Pero cuanto más pasaba, más se sentía extraño. Como si no fuera natural. Como si estuviera compensando algo. Y odié ese pensamiento. Porque una vez apareció en mi cabeza, no se fue. Solo creció. Empecé a notar cosas a las que antes no habría prestado atención. Vestidos nuevos. No un cambio completo de armario, solo lo suficiente para destacar. Un perfume diferente. Sutil, pero perceptible. ¿Y lo más evidente? La forma en que dejó de mirarme cuando le hacía preguntas simples. No siempre. Pero lo suficiente. Lo suficiente como para notarlo. Lo suficiente como para que empezara a significar algo. ¿Dónde estabas? Pregunté una noche. Con amigos, respondió. ¿Cuáles? Dudó. Solo un segundo. Luego respondió. Pero demasiado tarde. Demasiado forzado. Como si hubiera tenido que pensarlo. Y entonces todo lo de aquella fiesta volvió. No como un momento aislado. Sino como el inicio. Porque ahora ya no era solo una cosa. Era un patrón. Un cambio lento. Una serie de pequeñas diferencias que, por separado, no significaban nada. Pero juntas, formaban algo que no quería admitir. Empecé a repasarlo todo. Cada conversación. Cada noche tarde. Cada tema de trabajo. Cada vez que giraba el teléfono. Cada vez que evitaba mi mirada. Y por mucho que intentara verlo de otra forma. Todo apuntaba en la misma dirección. Simplemente no estaba listo para decirlo en voz alta. Porque decirlo lo haría real. Y cuando fuera real, no habría vuelta atrás. 2 días después, la duda murió. No se desvaneció. No se aclaró poco a poco.
Murió de golpe, porque yo estaba sentado en mi escritorio en una tarde completamente normal cuando la verdad llegó a mi bandeja de entrada, como si ya se hubiera cansado de esconderse. Estaba a medio responder correos de trabajo, prestando atención a medias, en ese modo automático en el que entras cuando el día parece demasiado normal como para traer algún desastre. La mayoría eran basura, actualizaciones de clientes, recibos automáticos, notificaciones del calendario. Entonces vi un asunto que no encajaba. Confirmación de reserva. Al principio pensé que era spam. Alguna promoción aleatoria de un hotel. Hice clic más por eliminarlo que por otra cosa. Entonces vi el nombre de Lucía. Me quedé mirando la pantalla, esperando a que mi mente lo procesara. Su nombre estaba ahí, en los detalles de la reserva. Nombre completo. Sin errores. Sin confusión. Y debajo, como segundo huésped, aparecía Adrián. Leí el correo una vez. Luego otra. Y una tercera vez, más despacio, como si leer con más cuidado fuera a cambiar lo que decía. No lo hizo. Era una confirmación para un hotel boutique a aproximadamente 1 hora de la ciudad. Entrada el viernes. Salida el domingo. Una habitación. 2 huéspedes. Su nombre. El de él. Sin margen para dudas. Sin una explicación inocente que tuviera sentido a primera vista. Y lo que lo hacía peor era que aparentemente me lo habían reenviado por error, porque una de nuestras direcciones compartidas seguía vinculada a algo. Un descuido digital. Un error. Un solo clic en una mentira que probablemente llevaba meses construyéndose. Me recosté en la silla, pero no ayudó. El pecho se me tensó, las manos frías. Hay un tipo de silencio extraño cuando tu peor sospecha se convierte en un hecho. No es paz. Ni siquiera es exactamente shock. Es el derrumbe repentino de la negación. Porque hasta ese momento, todavía había una parte de mí que intentaba ser justo. Intentaba ser equilibrado. Intentaba no convertirme en ese marido que arma un caso a partir de miradas de reojo, contraseñas cambiadas y excusas de madrugada. Pero esto era real. Esto estaba reservado. Planeado. Programado. Lo que fuera que estaba pasando entre ellos no era impulsivo ni accidental. No era una línea borrosa en una fiesta. No era una zona emocional gris en la que pudiera convencerme de que estaba entendiendo mal. Tenía una dirección. 1 hora de entrada. Una habitación esperándolos. Recuerdo haber cerrado el portátil un momento porque mirarlo se sentía irreal. Luego lo abrí de nuevo casi de inmediato, como si temiera que desapareciera y me dejara otra vez con dudas. Pero seguía ahí. Los mismos nombres. Las mismas fechas. Esos pequeños detalles silenciosos que me revolvían el estómago. No la llamé. No le escribí. No confronté nada. Solo me quedé ahí, dejando que la verdad se asentara en lugares dentro de mí que ya no podía proteger. Lo primero que sentí fue humillación. No rabia. Aún no. Humillación. Porque mientras yo estaba en nuestra cocina haciendo preguntas simples, intentando sonar tranquilo, intentando creerle, ella ya estaba organizando un fin de semana con otro hombre. Mientras yo dudaba si estaba exagerando, ella ya tenía una reserva hecha. Ese tipo de revelación hace algo feo con tu orgullo. Te obliga a revisar cada conversación reciente con otro tono. Cada respuesta suave suena ensayada. Cada gesto cariñoso parece una burla. Cada día normal se ve como una puesta en escena. Me quedé con ese correo casi 1 hora antes de hacer algo más. Luego lo abrí otra vez y tomé capturas de pantalla. No porque estuviera pensando estratégicamente todavía. Creo que solo necesitaba pruebas de que no me estaba volviendo loco. Necesitaba algo sólido. Algo que pudiera ver después y saber que no había imaginado cómo la realidad cambió en una sola tarde. Después de eso, hice algo de lo que aún no estoy orgulloso,
aunque sé por qué lo hice. Busqué el hotel en internet. Quería saber si quizá había algún evento de trabajo. Alguna conferencia. Alguna explicación que no había considerado. Pero no era un hotel de negocios. Era lo contrario. Boutique, elegante, discreto. De esos con paquetes para parejas y camas king perfectamente preparadas. Tan romántico que solté una pequeña risa por lo bajo y el sonido me hizo sentir peor. Debería haber parado ahí. Pero la verdad tiene una forma de hacerte querer más verdad, sobre todo cuando la primera parte duele tanto. Y eso terminó de destruir lo poco que quedaba de duda. Estaba sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, sin ver realmente la televisión, solo desplazándome sin prestar atención, cuando vi una historia con ubicación de alguien que apenas conocía. Un conocido lejano. De esas personas que ni registras hasta que, por accidente, tu vida choca con la suya. El nombre del hotel estaba arriba. El estómago se me cayó antes de tocar la pantalla. La historia era corta. Apenas 1 o 2 segundos. Solo el lobby, luz cálida, alguien moviendo la cámara por la recepción y los sofás. Debería haber sido irrelevante. Pero ahí estaban. Al fondo, a la derecha, lo bastante claros como para no necesitar acercar la imagen. Lucía y Adrián. De pie juntos, cerca de los ascensores. Ella ligeramente girada hacia él, sonriendo de esa forma íntima y natural que ya había visto en la fiesta. Él con una mano apoyada en la parte baja de su espalda, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Sin ocultarlo. Sin duda. Cómodo. Real. Vi esa historia 5 veces seguidas. Como si repetirla fuera a convertirlos en desconocidos. No lo hizo. Cada repetición lo hacía más profundo. Su cara. Su postura. Ese contacto casual. La confianza silenciosa de 2 personas que creían estar en un lugar seguro. Y en cierto modo, probablemente lo estaban. Pensaban que todo estaba bajo control. Que yo seguiría en la oscuridad un poco más. Que tendrían su fin de semana, volverían, ajustarían la máscara y seguirían como si nada. Esa fue la parte que finalmente encendió la rabia. No solo que me engañaba. No solo que había mentido. Sino que todo estaba calculado. Tan deliberado. Esto no era caos. No era una caída repentina después de una discusión. Era infidelidad planificada. Organizada. Protegida. Cubierta con excusas preparadas de antemano. La mujer a la que le hacía preguntas directas ya había construido toda una agenda secreta con otro hombre. Cuando cayó la noche, ya no estaba confundido. No estaba sospechando. No estaba intentando encajar piezas. Sabía. Y saber cambió todo. El apartamento se veía distinto. Nuestras fotos enmarcadas parecían falsas. Incluso el silencio en la habitación se sentía artificial, como si la vida que estaba viviendo estuviera hecha de algo frágil y yo hubiera presionado lo suficiente para romperla. En lugar de eso, me quedé completamente quieto. Porque esa quietud significaba que algo dentro de mí ya estaba empezando a separarse de ella. No a sanar. No a seguir adelante. Solo a alejarse de la versión de mi matrimonio que había estado intentando salvar. Cuando Lucía me escribió más tarde esa noche, casi resultaba insultante lo normal que sonaba. Llego tarde. No me esperes. Día largo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego dejé el teléfono boca abajo y solté una risa breve, seca y vacía. Me pregunté si Adrián seguía a su lado cuando lo escribió. Me pregunté cuántas mentiras necesita decir una persona antes de dejar de escucharse a sí misma. No respondí. Por primera vez en meses, no hice ninguna pregunta. No la necesitaba. La verdad ya no se escondía en detalles ni en hábitos.
Había puesto ambos nombres en una reserva y se había mostrado en el vestíbulo de un hotel bajo una luz cálida frente a la cámara de otra persona. Ya no quedaba nada por interpretar. Nada que suavizar. Nada que salvar. Lo que fuera que teníamos, lo que yo creía que teníamos, ya había sido llevado a otro lugar y abandonado allí. Y 2 días después de aquella fiesta, finalmente entendí la peor parte de una traición. No empieza cuando la descubres. Empieza en el momento en que deciden que tu ignorancia forma parte del plan. Esa misma noche, llegó a casa como si nada hubiera cambiado. Sin dudar. Sin culpa visible. Sin detenerse en la puerta como si se preparara para algo. Solo, normal. El sonido de sus llaves al caer sobre la encimera, su bolso en el lugar de siempre, un suspiro suave como si acabara de terminar un día largo. Ya llegué, dijo, con naturalidad, casi por rutina. Yo ya estaba en la sala, con las luces bajas, sin ver nada, solo esperando. No respuestas. Eso ya lo tenía. Esperaba ver a quién iba a fingir ser. Entró unos segundos después, quitándose la chaqueta, pasando la mano por el cabello como siempre. Por un momento, si ignoraba todo lo que sabía, podía parecer una noche cualquiera. Esa era la parte inquietante. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó, mirándome apenas antes de ir hacia la cocina. Como si siguiéramos el mismo guión. Interesante, respondí. No reaccionó. O quizás sí, pero decidió ignorarlo. El mío fue agotador, dijo abriendo el refrigerador. El trabajo está siendo una locura últimamente. Trabajo. Claro. La observé unos segundos. Su forma de moverse, como evitaba mirarme demasiado tiempo, como todo en ella se sentía, ensayado. Lucía, dije. Se detuvo, pero no se giró de inmediato. Sí. Me levanté despacio. Tenemos que hablar. Eso sí captó su atención. Cerró el refrigerador y finalmente me miró, con una expresión que cambió lo justo para mostrar que no se lo esperaba. ¿Sobre qué?, preguntó. Pregunta simple. Demasiado simple. Sostuve su mirada. Sobre el hotel. Y ahí estaba. Ese momento. Esa fracción de segundo en la que la verdad se filtra antes de que alguien pueda cubrirla. Su rostro cambió. No de forma exagerada. No en un colapso dramático. Solo, lo suficiente. Lo suficiente para que yo lo viera. Lo suficiente para que ella supiera que lo vi. ¿Qué hotel?, preguntó. Y así, sin más. Eligió mentir. Solté el aire lentamente, casi impresionado por lo rápido que se comprometió con ello. El que reservaste, dije. Con Adrián. Silencio. No confusión. No negación emocional. Solo silencio mientras recalculaba. Sus ojos se movieron levemente, su postura cambió, su mente claramente evaluando opciones. Y luego se enderezó. Daniel, dijo con cuidado, está sacando conclusiones otra vez. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Otra vez. Esa palabra. Como si esto fuera solo otro de mis episodios. Otra vez en la que malinterpretaba algo simple. Vi la confirmación, dije con voz firme. Tu nombre. Su nombre. La misma habitación. Negó con la cabeza suavemente, como si yo estuviera siendo irracional. No es lo que piensas. Ahí estaba. La frase universal. La que lo significa todo y nada al mismo tiempo. Entonces explícalo, dije. Dudó. Solo un segundo. Pero esta vez no fue suficiente. Porque yo ya lo sabía. Necesitaba espacio, dijo finalmente. La miré fijamente. Espacio, repetí. Sí, asintió, dando un paso hacia mí, suavizando el tono. Las cosas han estado raras entre nosotros desde hace tiempo.
Tú también lo sientes, ¿no? Ese cambio. Ese giro sutil. De la defensa a la justificación. He estado intentando entender cosas, continuó. Sobre mí. Sobre lo que quiero. Sobre lo que me falta. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. ¿Y Adrián te ayuda con eso?, pregunté. No titubeó. Esa fue la peor parte. Es alguien con quien puedo hablar, dijo. Alguien que entiende en qué punto estoy ahora. Ahora. Como si fuera una fase. Como si yo fuera parte de una versión pasada de su vida. Solté el aire por la nariz, negando ligeramente con la cabeza. Entonces reservaste un hotel con él para hablar. Su mandíbula se tensó. No es tan simple. Se ve bastante simple, respondí. Y por primera vez, apareció un destello de irritación en su expresión. ¿Por qué lo reduces así?, replicó. No todo es blanco o negro. La miré fijamente. Porque ahora estábamos aquí. No negación. No disculpas. Solo, justificación. Me estás engañando, dije con frialdad. Ella exhaló con fuerza, como si hubiera dicho algo injusto. No lo veo así. Esa frase golpeó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. No por el volumen, sino por la calma. Por lo medido. Por lo convencida que estaba. ¿No lo ves?, me detuve, intentando procesarlo. ¿No lo ves así? Estoy intentando entenderme, dijo. He pasado años haciendo todo bien, siendo quien se suponía que debía ser, y ni siquiera sé si soy feliz. Ahí estaba. La narrativa. Esa en la que ella es la que busca, la que evoluciona, la que crece. Y yo soy lo que dejó atrás. Entonces esto, señalé entre nosotros, ¿qué es daño colateral? No es justo, respondió rápido. Esto tampoco. El silencio volvió a llenar la habitación, más pesado esta vez. Cruzó ligeramente los brazos, no a la defensiva, sino con firmeza. No planeé que pasara así, dijo. Pero no voy a fingir que no siento algo. Algo. Como si esa palabra lo hiciera más pequeño. Más aceptable. ¿Y el fin de semana?, pregunté. ¿También forma parte de encontrarte a ti misma? No respondió de inmediato. Y eso ya era una respuesta. Necesito experimentar cosas, dijo finalmente. Para saber qué es lo que realmente quiero. Solté el aire lentamente, negando con la cabeza. ¿Y después qué?, pregunté. Vas, experimentas, y luego qué, ¿vuelves aquí como si nada? Esta vez no dudó. Iba a volver y hablar contigo, dijo. Claro. Después. Después de todo. Después de haberme reemplazado, aunque fuera temporalmente. Después de conseguir lo que quería. ¿De verdad pensaste que yo iba a esperar?, pregunté. Frunció ligeramente el ceño. Pensé que lo entenderías. Eso fue. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí encajó definitivamente. No de forma explosiva. No violenta. Simplemente, clara. Porque hasta entonces, una parte de mí aún esperaba algo. Culpa. Arrepentimiento. Algún reconocimiento de que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero no había nada de eso. Solo lógica. Solo justificación. Solo la suposición silenciosa de que yo iba a quedarme exactamente donde ella me dejó. Disponible. Estable. Predecible. Un plan de respaldo. La miré durante un largo momento. De verdad la miré. Y por primera vez, no la reconocí. No porque hubiera cambiado de un día para otro. Sino porque por fin la estaba viendo sin la versión de ella a la que me había aferrado. No voy a esperar, dije. Parpadeó, ligeramente desconcertada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondí con calma,
que no puedes irte, hacer lo que sea que estás haciendo, y volver a la misma vida. Su expresión se tensó. Daniel, no seas dramático. Casi sonreí. No por gracia, sino porque esa palabra me lo dijo todo. Dramático. Como si esto todavía fuera sobre mi reacción. Y no sobre sus acciones. No estoy siendo dramático, dije. Estoy siendo claro. Me observó unos segundos, como intentando descifrar si hablaba en serio. Luego suspiró, como si yo estuviera complicando algo que debería ser simple. No tomemos decisiones ahora, dijo. Hablamos cuando vuelva. Cuando vuelva. Como si ya estuviera decidido. Como si yo ya hubiera aceptado. Y ahí entendí. Nunca pensó que me perdería. No de verdad. Y eso. Ese fue su mayor error. No discutí más después de eso. No quedaba nada que discutir. Mientras hacía la maleta para su fin de semana, moviéndose como si todo siguiera bajo control, yo empecé a tomar mis propias decisiones. Silenciosas. Invisibles para ella. Esa noche, transferí dinero de nuestra cuenta compartida. No todo, solo lo suficiente para no quedarme atado a lo que viniera después. A la mañana siguiente, cancelé el viaje que teníamos planeado, ese del que ella hablaba como si todavía importara. Luego llamé al propietario del nuevo apartamento al que íbamos a mudarnos el mes siguiente. Cancelé. Sin explicaciones. Sin retrasos. Simplemente, terminado. Para el segundo día, ya había empaquetado todo lo importante. No con rabia. No con caos. Solo, con cuidado. Como si estuviera cerrando un capítulo que ya había terminado sin mí. Salí de la casa antes que ella. Y no le dije a dónde iba. No esperé a que regresara. Esa fue la diferencia. Mientras ella estaba fuera, persiguiendo lo que creía necesitar, yo salí de la vida que asumía que seguiría ahí. Me quedé en casa de mi hermano, al otro lado de la ciudad. Cambié el código de acceso. Apagué el teléfono durante un tiempo. Por primera vez en meses, no había tensión, ni dudas constantes, ni ese peso en el pecho. Solo silencio. Y en ese silencio, algo se volvió claro. No perdí nada ese fin de semana. Ya lo había perdido mucho antes. Solo que no lo había querido admitir. Cuando ella regresó, ya no estaba enfadado. No estaba esperando. Ni siquiera formaba parte de esa historia. Porque en el momento en que decidió comprobar hasta dónde podía llegar sin perderme. Fue el momento en que ya lo había hecho.